Lo primero que hice hoy fue despertarme asustado de un salto mientras dormía en el sofá de la sala, al ver a una avispa robot gigante volando dentro de casa, cerca mío. Sin pensarlo, le di un golpe con mi mano. Cayó al piso y después la terminé pisando. Luego liberó unas monedas, agarré una y la empecé a mirar de cerca. Después, en la televisión apareció un anuncio con Krusty el payaso, promocionando la nueva y mejorada Buzz Cola, una bebida energética que supuestamente era buena para la energía de las personas. Luego de ver el anuncio, me tentó y decidí comprarme una, así que salí de la sala babeando hacia el Quickie Mart. Mmm, cola. Must get Buzz Cola. Al salir, me encuentro con Marge y me detiene para decirme que alguien se había comido todos los postres de la casa. Le dije que quizás había sido uno de nuestros hijos, probablemente Milhouse. Después me di cuenta de que no es nuestro hijo, sino el amigo de nuestro hijo, Bart. Entonces, Marge me pide que vaya a la tienda y compre un balde de helado con mini tartitas. Acepté y fui al Quickie Mart en mi auto, el sedán rosa. Al llegar, entro y hablo con Apu. Le dije que me dé una cola y un balde de helado con mini tartitas. Después me pregunta qué pasó con el balde de helado con mini tartitas que había comprado Marge esta mañana. Le digo que no lo recuerdo bien y que quizás me lo comí todo. Luego agarré el helado y la cola y regresé a casa. Al llegar, Marge estaba esperándome ahí en el jardín delantero, y le entregué el helado con mini tartitas que me había encargado. Después me dice que Lisa se fue a la escuela, pero que se olvidó de su proyecto de ciencias y que si podía entregárselo antes de ir a trabajar. Sin muchas ganas, agarré el proyecto de ciencias, me subí a mi auto y conduje hasta la escuela primaria. De camino a la escuela, veo al director Skinner yendo en su auto hacia allí, teniendo que competir contra él en una carrera por llegar primero a la escuela primaria. Entonces, pisé el acelerador y traté de tomar algunos atajos para vencerlo. Giré a la derecha antes de llegar al Quickie Mart y luego subí por las escaleras de un camión de bomberos, haciéndome pasar volando por encima de un Krusty Burger. También pasé por el estacionamiento de la iglesia. Al final, llegué primero y justo a tiempo a la escuela primaria. Me bajé del auto y entré. Ahí estaba Lisa esperándome en el pasillo. Le entregué su proyecto de ciencias y me dio las gracias por haberle traído su modelo del sistema digestivo. Después notó que le faltaba la vesícula biliar y me pregunta dónde está. Le digo que me dio hambre en el camino y me la comí, y que por cierto, era un higo. Pero me dice que era plastilina. Oh. Después me informa que mamá la llamó y que le dijo que necesitaba hablar conmigo en casa antes de que me fuera a trabajar. Entonces salí de la escuela, me subí al auto y conduje hasta casa. Al llegar, entro y ahí estaba Marge en la sala de estar. Le pregunté de qué me quería hablar. Me dice que Ned Flanders estaba molesto y enojado, y que era mejor que vaya a hablar con él, y dije que ¿por qué yo, si soy el mejor vecino del mundo, y hasta tengo una taza que lo dice? Luego fui a ver a Ned. Ahí estaba, parado afuera de su casa. Le pregunté qué le pasaba. Como burlándose, me dice que estaba preocupado porque alguien le robó varias de sus pertenencias y que había llamado a la policía para encontrar al culpable. Me dice que le robaron su cortadora de césped, su hielera, su silla de jardín, un retrato familiar y hasta el inhalador de Rod. Después pensé en una excusa para salir de allí, ya que tenía que recuperar todas las cosas que había tomado prestadas de Flanders, y le dije que me disculpara, que tenía que ir a desgranar un poco de maíz. Excuse me, I think I have to go shuck some corn. Fue poco convincente, pero funcionó. Luego me subí a mi auto y fui a recuperar todas sus cosas. Primero, voy a buscar el smoking de Flanders, que lo había dejado al lado del cartel que dice Evergreen Terrace. Después continué y conduje hasta llegar a la entrada lateral del cementerio, donde encontré la cortadora de césped y la silla de jardín de Flanders. Después que seguía, sí, continué y fui a buscar su hielera, que se la había dado a Barney, que estaba en la gasolinería. Entonces conduje hasta allí. Al llegar, ahí estaba, y le pedí que me diera la hielera que le había dado como regalo de cumpleaños, que Flanders la quería de vuelta. Me la da y me dice,
¿Qué iba a usar ahora como baño? Now what will I use for a toilet? Ahora tenía que encontrar la tonta foto de Flanders de su tonta familia. El retrato familiar estaba en la casa azul que está cerca de casa. Entonces conducí hasta allá. Y finalmente, solo quedaba encontrar el tonto inhalador de Rod, que lo había dejado en la parte superior del camión de Duff, que estaba estacionado en el Quickie Mart. Entonces conducí hasta allí. Al llegar, me bajé del auto y subí al techo del camión de Duff por una plataforma y agarro el inhalador. Después que recuperé los 7 objetos perdidos, conducí hasta la casa de Flanders para devolvérselos. Al llegar, ahí estaba afuera de su casa y le digo que encontré sus cosas, y también le pedí alguna recompensa. Riéndose, me dio las gracias. Thanks, neighbor Rooney. Y me recompensó con una oración del fan número 1 del Señor. Ese era él. Rezando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, bendice a este noble patán. Este tonto Flanders, que obtiene su felicidad de la religión. Stupid Flanders getting happiness from religion. Después me fui a casa. Marge, que estaba afuera en el jardín delantero, me dice que iba a llegar tarde al trabajo en la planta de energía nuclear. Además, me recordó que hoy tenía una evaluación con el señor Smithers del lugar de trabajo y que, si fallaba, me trasladaría a una nueva oficina. Entonces, entré en pánico por miedo a que descubriese mi granja de escorpiones y dónde vivirían después. Solo había una persona que podía ayudarme, y ese era Lenny. Estaba en el Krusty Burger, junto al cementerio, así que me subí al auto y me dirigí hacia allí. Al llegar, estaba ahí parado afuera. Me bajé del auto y hablé con él. Me ofreció un churro para desayunar, pero le dije que no tenía tiempo. Entonces, me dice More breakfast churros for Lenny. que más churros para desayunar para él. Le pregunté si sabía dónde estaba el señor Smithers. Me dijo que creía haberlo visto en el Quickie Mart. Pensé que necesitaría un auto más grande y con suficiente poder si quería destruir el auto de Smithers, que era la limusina descapotable de Burns, para que no pudiese ir a trabajar, y me pregunté si Barney todavía tendría el Plow King. Pero antes de ir con Barney, agarré todas las monedas que habían por la zona, esparcidas por ahí, y otras en cajas de Boss Cola y máquinas expendedoras de refrescos, a las que tuve que golpear para liberarlas. Después fui con Barney, que estaba en la gasolinera justo enfrente del Krusty Burger. Crucé la calle para hablar con él y le pregunté si podía tomar prestado el rey del quitanieves, y de una forma un poco rara me dice que sí. Take what you want, sexy leprechaun. Just don't shoot me with that dart gun. Oh! Tras comprarle la máquina quitanieves Plow King por 150 monedas, me subí a mi nuevo y reluciente vehículo y conduje hasta el Quickie Mart para encontrar a Smithers. Una vez llegué, veo que comienza a conducir hacia la planta de energía nuclear. Mi objetivo en ese momento era destruir su auto antes de que pudiese llegar allí. Entonces, pisé a fondo el acelerador en dirección hacia él y lo choco de frente. Esto le provocó un daño enorme a su auto. Después, como si nada hubiese pasado, sigue conduciendo en dirección a la planta de energía nuclear. Lo seguí aplastando repetidamente con el Plow King. Otra cosa que hice fue empujarlo fuera de la carretera, estrellándose contra un árbol y provocándole más daño a su auto. Después de un rato, su limusina descapotable estaba tan destrozada que explotó. Por cierto, recién la había encerado y puesto una capa base, pero eso es lo que le pasa por esperar que haga el trabajo por el que me pagan. Habiendo cumplido mi objetivo, finalmente pude ir a trabajar y tomarme una siesta. Después conducí hasta la planta de energía nuclear, pero para no tener que ir hasta allá en el Plow King, usé una cabina telefónica para llamar a mi sedán rosa e ir en él. Logré llegar primero que Smithers, obvio. Al llegar, me bajé del auto y entré a mi estación de trabajo para empezar a trabajar, o mejor dicho, para tomarme una siestecita. Pero veo que había una cámara espía. No podía dormir con esa cosa adelante. Además, las chicas sexys me podrían estar viendo en internet. Oh, sexy girls could be watching me on the internet.
Decidí destruir todos los acoplamientos de energía que alimentaban la cámara lo más rápido posible para hacerla polvo, acompañado de una risa malvada. Entonces, salí de mi estación de trabajo y recorrí la planta de energía para destruirlas. Encontré el primer acoplamiento de energía inmediatamente al salir. Lo rompí dándole una patada. Si era tan inteligente, ¿por qué logré romperlo? Después usé el ascensor que estaba al lado de mi estación para subir al andamio. Allí encontré el siguiente acoplamiento. Le di una patada para romperlo. Marge limpiará este desastre más tarde. Traté de andar con cuidado por ahí arriba para no caerme al vacío, ya que había varias plataformas que se movían y otras que se abrían y cerraban. Seguí avanzando hasta una plataforma que subía y bajaba. Me subí y encontré otro acoplamiento. Lo pateé y lo rompí. No es que a nadie le gusten estas cosas. Después salté desde el borde hacia el andamio de abajo. Seguí avanzando hasta una plataforma que subía y bajaba. Me subí y encontré otro acoplamiento cerca de la esquina de la habitación. Lo rompí pateándolo. ¡Ja! ¡Tonto como un zorro! Luego me subí y activé la plataforma móvil que estaba cerca del acoplamiento número 4 para encontrarme con otro acoplamiento. Seguí avanzando y encontré otro acoplamiento cerca del centro de la habitación. Después de encontrar el acoplamiento número 6, había otra plataforma móvil. Me subí y la activé para dirigirme a otro acoplamiento. Luego volví por el mismo camino y había otro acoplamiento en el lado opuesto del número 5. Continué siguiendo el camino después del número 8, y el último acoplamiento estaba en la esquina opuesta de la habitación a la que estaba el número 4. Después que destruí todos los acoplamientos de energía, Herberto quedó ciego. Volví a mi estación de trabajo y ahora por fin podía tomarme una siesta tranquilo, sin que nadie me estuviese vigilando. Pero para mi disgusto, suena el silbato. Y por el intercomunicador, el señor Burns anunció que el turno había terminado y que nos vayamos a casa, diciendo: «Zánganos sin mentes, regresen a casa con sus feas familias». Entonces después fui hasta mi auto y regresé a casa. Al llegar, me relajo sentándome en el sofá, bebiendo una cerveza DAF y viendo algo de televisión. Puse el canal 6 para ver las noticias. Recuerdo que Kent Brockman mencionaba algo sobre Matt Groening, un famoso creador de dibujos animados barbudo que estaba preso en una cárcel peruana. En otras noticias, informaba que los habitantes de Springfield estaban enfurecidos porque sabían que había cámaras de avispas que espiaban la ciudad. También mostraban a una multitud que iba a quejársele al alcalde Quimby en el ayuntamiento de Springfield. Y en un momento el alcalde dice: «Estas minicámaras son una vergüenza. Espiar baños y vestuarios es imperdonable». Creo que hablo por todos cuando digo: Where is the sexy footage? ¿dónde están las imágenes sexys? Y también, en otras noticias inexplicables, Kent Brockman mencionó algo sobre unas furgonetas negras extrañas espiando por toda la ciudad. Y qué coincidencia. Miré por la ventana y vi a una de las furgonetas negras justo afuera de casa, que me estaría espiando. Se lo conté a Marge, que estaba ahí conmigo, y me dice que me veo sexy cuando me preocupo de más. Oh, homie, you're so sexy when you're paranoid. Después salí y subí a mi auto para investigar la furgoneta negra. Esta se va a toda velocidad, así que decidí seguirla. Traté siempre de seguirle el ritmo y de no perderla de vista. Tomó 2 atajos. Pasó por el parque de las casas rodantes y atravesó el granero rompiendo el cristal de Krusty. Después pasó a través de la planta de energía nuclear y al final me llevó a la mansión Burns. Entonces, pensé que el señor Burns estaría detrás de todo esto. Se podría decir que el espionaje malvado era obra suya, de ese viejo esqueleto de mono arrugado. Pensé en intentar reclutar a Marge para que me ayudase a revelar el plan del señor Burns, así que volví a mi auto y conduje hasta el supermercado para encontrarme con ella. Al llegar, me le acerqué y le conté lo que había descubierto, diciéndole que el señor Burns estaba espiándonos a todos y que teníamos que seguirlo. Pero Marge estaba preocupada por el reciente lanzamiento de Bone Storm 2, un nuevo videojuego violento que ya estaba disponible.
Se volvió como Jack Thompson y me pidió que la ayudase a evitar el envío del nuevo videojuego, destruyendo el camión de reparto de Bone Storm y consiguiendo los videojuegos para impedir que se vendiesen, evitando así que deformasen a los niños con sus ruidos y pitidos. Le pregunté por qué, si ese juego sonaba increíble, But that game sounds awesome. y me dice que por esa misma razón debía ser destruido. And therefore should be destroyed. Luego nos subimos a su auto, el camionero, con Marge al volante. Afortunadamente, este vehículo era sólido y podía soportar muchos abusos, lo que lo hacía ideal para esta tarea. Ahí estábamos en el estacionamiento del supermercado, mientras pasaba el camión de reparto de Bone Storm por enfrente. Entonces, Marge conduce hasta él y lo choca. Se sacudió un poco y luego se le cayó una caja con videojuegos, la cual agarramos. Repetimos esto de chocar el camión y agarrar las cajas con videojuegos que se le caían unas 10 veces. Después de esto, regresamos a casa. Al llegar, nos bajamos del auto, y Marge, aún preocupada por los videojuegos violentos, me dice que ojalá los niños jugaran a más videojuegos de compartir. Yo, la verdad, tenía otros planes más importantes, así que le dije que tenía ideas más locas y que, si me disculpaba, que tenía que irme a espiar a mi jefe. Después, me subí a mi auto y conduje hasta la planta de energía nuclear para encontrarme con Carl y pedirle que me ayude. Pero de camino, justo después del Puente Dorado y antes de llegar al parque de casas rodantes, en el barrio pobre, veo a Cletus, un compañero que está conmigo en un grupo de apoyo de chicos tontos, afuera de su casa. Entonces me detuve y hablamos. Le pedí permiso para usar su camioneta por un rato, pero me dice que no podía porque tenía que hacer sus tareas diarias, o si no, Brandine, su esposa, no iba a hacer pastel de ratas esta noche. Entonces le dije que lo iba a ayudar con sus tareas de campesino. Me dice que lo ayude a conseguir unos tubos de cartón para poder tener finalmente agua potable en su casa y a recoger la cosecha de tomacos de esta temporada del campo. Tuve que hacer todo esto en 2 minutos y 30 segundos, por lo que tuve que ser rápido. Entonces, subí a mi auto y empecé buscando los tubos de cartón. Volví hacia el puente y el primer tubo lo encontré justo antes de este, en un camino de entrada. Otro en la gasolinería cerca del Krusty Burger. Seguí y encontré otro detrás del árbol grande de la primera entrada del cementerio y otro más detrás del otro árbol grande en la otra entrada del cementerio. Ambos estaban del lado izquierdo de la carretera. Continué buscando y encontré el último en un camino de entrada al lado de la residencia Flanders. Después de que conseguí los 5 tubos de cartón, conduje hasta el campo de tomacos, que estaba cerca de la planta de energía nuclear. Una vez llegué allí, para no pisar toda la plantación con mi auto, me bajé y recolecté las 12 plantas de tomacos del campo corriendo. Después de completar los recados, me subí al auto y volví rápidamente con Cletus. Tomé 2 atajos de regreso. Salté por el incendio de neumáticos y pasé por el parque de casas rodantes. Al llegar, le di los tubos de cartón y los tomacos. Después dijo que me iba a ayudar llevándome a cualquier lugar cuando quisiera en su camioneta. ¡Woohoo! Y que solo tenía que llamarlo por una de esas cabinas telefónicas que habían por ahí, y él vendría a toda velocidad. Después de esto, me subí a mi sedán rosa, y sin más desvíos, conduje hasta la planta de energía nuclear para encontrarme con Carl y pedirle que me ayudase en mi causa. Al llegar, ahí estaba, afuera en el estacionamiento. Le advertí sobre el malvado espionaje de Burns, pero ignoró mi pánico diciéndome que estaba borracho. Después vi a Smithers yéndose en su auto para contarle todo a Burns. Entonces, subí a mi auto y competí contra Smithers en una carrera hasta la mansión del señor Burns para hablar con él primero. No podía creer que estuviese compitiendo 2 veces contra el mismo tipo en un día, aunque no sé si el enfrentamiento anterior contra Smithers podría considerarse realmente una competencia, ya que implicó destruir su vehículo. En fin, tomé 3 atajos para ganarle. Salté sobre el incendio de neumáticos. Salté sobre el Krusty Burger, usando la escalera del camión de bomberos,
y pasé por encima de la gasolinería cerca de la mansión Burns. Smithers tomó otros atajos, pero no era muy rápido. Estos fueron, a través del parque de casas rodantes, el vidrio de Krusty en la parte de atrás de la casa azul cerca de casa, el estacionamiento de la iglesia y a través del centro comunitario. Al final, llegué antes que Smithers a la mansión del señor Burns para hablar con él. Ahí estaba, parado afuera, justo en la entrada. Entonces le dije que sabía que era culpable y lo acusé. Me admitió que él hizo que derribaran el avión de Amelia Earhart porque no le quedaban bien sus pantalones. Luego le digo que eso no, sino que lo acusaba de estar espiando a Springfield con sus furgonetas negras y cámaras de avispas. Después me dijo que, según él, las furgonetas negras eran solo furgonetas de pizza. En ese momento, me di cuenta de que estaba equivocado. Después, el señor Burns me despide y libera a los perros. Entonces corrí hacia mi auto y regresé a casa. Y eso fue todo lo que hice hoy. Hola. Gracias por ver el video. Por favor, suscríbete y no olvides darle me gusta. Adiós.